Hola chicos, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Bueno, en este espacio final de la clase vamos a tocar ciertos temas que tienen que ver en primera instancia con la segmentación que hemos realizado y cómo vamos a orientar esa segmentación y ese nicho identificado hacia una serie de acciones para poder, junto con otros mecanismos, crear pues definitivamente todo el plan de mercadeo. El último factor que permite, después de la segmentación, accionar son las estrategias de marketing internacional. Entonces, en ese sentido, es poder dimensionar cuáles serán, por un lado, los costos de producción, exportación, solo en términos logísticos, y distribución, por ejemplo, precio, producto, que influyen el llevar dicho utensilio a otro país, ubicándonos específicamente en una ciudad de ese país, porque es en primera instancia lo primero que quiere la marca y empresa obtener, y es la aceptación de una región específica de ese país donde va a llegar, porque pues bueno, no existe en esa instancia un capital suficiente para poder llegar a varias ciudades, ¿sí? En ese sentido, ¿cuáles son las estrategias que normalmente se manejan para marketing internacional? Están las estrategias de producto y desarrollo, las estrategias de precio y distribución y las estrategias de comunicación y promoción. Teniendo en cuenta que pues esas estrategias de comunicación y promoción tienen mucho que ver con las de producto y el desarrollo del mismo. Hay que tener en cuenta que hay unos factores claves, por ejemplo, la manera en la que se adapta y se estandariza el producto, el ciclo de vida que este mismo puede llegar a tener, de qué manera se fijan los precios internacionalmente, cuáles son los factores que hay que considerar para ello, y pues si de verdad la marca puede adaptar mensajes y medios de comunicación para poder hacer eso, ¿sí? En ese sentido, vamos a empezar con la estrategia de productos, ¿sí? La marca tiene que tener muy en cuenta de qué manera funciona el producto en la localidad y qué cosas tiene que cambiar para que ese producto pueda de verdad satisfacer otras preferencias en otras geografías. Un caso muy puntual es el de Fratelli Prada, que en esa época, 1970, 1980, era una marca que se dedicaba solamente a marroquinería, a productos para marroquinería, como por ejemplo bolsos, carteras, zapatos, etcétera. No había, incluso en ese momento, una o no se había decidido expandir la marca. Esta es la marca que en la actualidad se conoce como Prada, y Miuccia Prada, que es la presidenta actual de esta compañía, fue la heredera en esa época, porque quienes habían fundado la empresa eran su tío y su abuelo, si no estoy mal. Entonces, ¿qué sucede? Ellos empezaron pues con esta estrategia de productos en la localidad, pero la idea era pensar pues en adaptar esos productos para pues poder expandir la marca, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera pensaron? En este caso, Miuccia Prada, que fue la que heredó en esa época la empresa, primero cambiar el nombre, solo que el nombre de la marca fuese el apellido, en este caso Prada. Entonces, primero pasar de Fratelli Prada a Prada solamente, y lo segundo es que para la expansión
ellos consideraron adaptar y adecuar las características de su producto a las demandas que exigía el mercado. ¿Cuáles eran esas demandas? Por ejemplo, cambios en cuanto a diseño, en cuanto a funcionalidad del producto, las características técnicas, la función y el cumplimiento funcional que tenía ese producto, así como las preferencias y los requisitos locales, que no son los mismos para el nuevo segmento y la nueva geografía a la que la marca iba a llegar. Entonces, ¿qué pasó? Que en el año 1988 más o menos, la marca lanzó por primera vez una colección de ropa, bien conocido como la colección Women's Wear del año 1988. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa época incluso la marca Prada fue pionera en las primeras colecciones prêt-à-porter o las primeras colecciones comerciales de marcas de lujo, que pues siendo así, Prada fue de las primeras que logró hacerlo, teniendo en cuenta que el desarrollo de la moda en países como Italia pues es bastante exhaustivo, competitivo, pionero, y pues ellos en ese caso fueron los primeros en hacerlo. De un lado, internacionalizando su producto, y del otro lado, creando incluso nuevas maneras de segmentar mercado, nuevas maneras de hacer moda, por ejemplo, y de llevar la moda de marroquinería a la alta costura, pero también a la moda comercial. Entonces eso, pues en ese momento fue interesante, y de las primeras experimentaciones de la moda comercial para marcas de lujo. Otro aspecto interesante es la estandarización de los productos, ¿sí? Cuando se hace una estrategia por producto, ¿qué hacen en el contexto, por ejemplo, de marcas de moda? Implica ofrecer productos en todos los mercados, pero sin realizar modificaciones significativas. De pronto, la modificación más significativa en este caso es el precio, pero las marcas, por ejemplo, de fast fashion, y que también se conocen como last minute, o estas marcas de último minuto, es aprovechar, por ejemplo, la economía que está en escala y poder crear prendas que no tengan tanta modificación, pero que sí estén en tendencia con las necesidades de consumo. Entonces, las marcas de moda rápida tienen esto, que pueden adaptarse muy fácilmente porque no invierten demasiado en la mano de obra de su producto, pero sí invierten en los estudios de tendencias, por otro lado. Entonces sí, estandarizar un producto en el caso de ellos implicó reconocer que estudiando las tendencias y los segmentos de mercado, y les permitía lograr estandarizar los productos, ¿sí? Y conseguir en ese nicho nuevas oportunidades de mercado, ¿sí? Cuando Zara, por eso es pionera en este tipo de mecanismos, porque le permitió catapultar el hecho de que, como las tendencias de consumo de moda permitían estandarizar primero lo que se veía en las pasarelas a buen precio y con productos que fuesen visiblemente significativos, pero que no existiera pues una modificación tan radical, por ejemplo, en los precios, en los productos, y que pues lo que se viese en las pasarelas las personas lo pudiesen del común utilizar. Otro aspecto interesante es la investigación de mercado, y aquí ponemos como ejemplo a los reggaetoneros y cómo todo este recurso de la moda, de la alta costura en la moda, se fue reflejando en el vestuario y en la indumentaria para los reggaetoneros. Entonces, ¿qué sucede? Que si la investigación de mercado requiere
seleccionar, indagar, analizar las necesidades, preferencias y comportamientos de los consumidores. ¿Para qué? Para poder identificar oportunidades. Entonces, ¿de qué se dieron cuenta marcas como Gucci, por ejemplo? Que en los videos de música popular se estaban empezando a implementar de buena, de mala manera, incluso hasta verbalmente, las palabras, por ejemplo, los nombres de marcas reconocidas de alta costura, ¿sí? O que todos estos cantantes de música popular empezaron a utilizar prendas de diseñador, ya sea para que de la investigación de mercado, en el caso del ejemplo que estoy colocando de marcas como Gucci, para un segmento emergente muy poco explorado hasta hace algunos años, como lo son pues los reggaetoneros y los videos musicales. Es prestar atención a lo que pasaba en años 90, como por ejemplo en el video de Baby One More Time de Britney Spears. En esa época no existía tanto cambio de vestuario por escena e incluso pues no existía por paneo. En la actualidad, por ejemplo, no necesariamente con casos como Bad Bunny, pero sí algunos otros reggaetoneros como Arcángel, como Ñengo Flow, ¿sí? Empezaron a utilizar y también verbalizar los nombres de marcas de lujo, ¿sí? Dentro de las canciones, dentro de los videos, y hoy en día pues ya se convierte en una necesidad prácticamente inherente que en un video musical de reggaetón y pues en general de la cultura popular pueden existir muchos cambios de vestuario y demasiados paneos. En el ejemplo de este video de Yo Perreo Sola, por ejemplo, solo en una escena pueden existir alrededor de 3 vestuarios, porque el paneo cambia muy rápido entre escena y escena. Y algunas de las prendas que están aquí son tanto de diseñadores emergentes como de diseñadores de alta costura o de marcas reconocidas, así como también marcas comerciales, ya sea de cierto tipo de accesorios o de indumentaria en general, por ejemplo Adidas, Thierry Mugler, Gucci, de North Face, etcétera. Entonces miren que es interesante como un segmento que antes no era explorado por marcas de lujo, porque precisamente su itinerario y su objetivo está en hablar muy claro de que es un grupo selecto quien consume su producto. Eso hoy en día no es tan así. Y de hecho, con marcas como Gucci sucedió que gracias a esa exponencialidad por parte de los reggaetoneros, las ventas empezaron a aumentar y ellos empezaron a invertir en esos segmentos de mercado. Incluso parte de darle un nuevo aire a la marca fue cambiar de director creativo desde el año 2016 hasta el 2021, porque a partir del 2022 ha tenido otro. Pero en estas épocas de 2016 a 2021 la marca pues logró ventas exponenciales e incluso una nueva cara para la marca y sus clientes. Si nosotros vemos lo que vendía Gucci hace algunos años, y pueden verse una película inspirada en la marca. Por ejemplo, esto es lo que vendía Gucci en el año 1995. Habían ciertos elementos, por ejemplo la marroquinería, el trabajo en el cuero, porque pues precisamente al ser una marca italiana esto era lo que se desarrollaba en cuanto a producto. Pero cuando empezamos a ver Gucci en el año 2017, que fue el boom de la marca, hay un cambio 360 grados. La marca empieza a implementar un híbrido más relacionado con las necesidades de los segmentos actuales, de lo que consume el mercado emergente actualmente. ¿Quiénes son los mercados emergentes?
todo lo que hace parte o todo lo que se relaciona con la cultura popular, jóvenes ricos, ¿sí? Porque pues esta marca también está enfocada a personas que tienen un alto poder adquisitivo y el uso de la logomanía, por ejemplo, que en marcas como en Gucci y Fendi se notó más la utilización de insectos dentro de su marroquinería. Por ejemplo, si observamos un bolso, vemos estos elementos muy marcados. Por ejemplo, la logomanía, los insectos y la logomanía e insectos o flores al mismo tiempo. Entonces, ¿esto qué le dio a la marca? Un reconocimiento, ¿sí? A partir de esa investigación de mercado que se hizo para poder cambiar del cielo a la tierra las ventas de ese producto. Bueno, en esta instancia seguimos con el desarrollo de nuevos productos. ¿Qué sucede? En marcas como Prada, para el año de 1985, ellos pensaron en expandir el producto. Uno de sus resultados finales fue el lanzamiento de la colección Women's Wear, que se las mostré en este ejemplo de acá de adaptación de producto. Pero ¿qué sucede? Prada ya era una marca que venía haciendo marroquinería, ¿sí? Este ejemplo tiene un poco de adaptación, pero habla más de desarrollo por el hecho de que los materiales con los que está hecho esta pieza o este accesorio tan icónico no se había desarrollado con ninguna otra marca en esa época. ¿Qué sucede? La marca empezó a identificar cierto tipo de brechas. Por ejemplo, la brecha de la edad. Si bien es cierto, en aquella época la marca estaba dirigida hacia un público más adulto, personas entre los 25 y 45 años, y la idea era poder llegar a un público más joven. Entonces, miren que a partir de la investigación ellos empezaron a reducir esas brechas que había en el mercado. Muchas veces parte de no exportar de la manera correcta, por ejemplo en casos como lanzamiento, es porque existe una brecha a nivel de segmentación y la marca o la empresa no tiene muy claro, ¿verdad?, a qué público va a dirigirse. Por eso en la actividad de la clase pasada yo les mencionaba que diseñaran su cliente ideal, porque en la edad va a estar la clave de cómo nos vamos a comunicar hacia ese cliente y demás. A la final, Prada, ¿qué hizo? Desarrolló un producto cuyo material estaba hecho en nylon. Entonces la mochila es 100% de ese material y se lanzó en 1985. Este es uno de los bolsos más vendidos a nivel mundial y de cierta manera pues para la época era bastante económico. Hoy en día es muy caro, puede costar hasta 20 millones de pesos por ser de la marca Prada, por colocarles un ejemplo. ¿Qué sucede? Prada entonces empezó a expandirse y a globalizarse, ¿sí? La idea acá es que la marca pueda tener claro de qué manera incluir su identidad en todos los hemisferios y espacios geográficos donde pretenda tener presencia, ¿sí? Esto es lo que se conoce como un mensaje de marketing unificado. Y tiene que ver mucho con sus criterios de comunicación, sus criterios de promoción, porque a la final es un fenotipo, es un estilo de vida, lo que se está vendiendo. En esa época, 1980-1990, existía una muy fuerte relación entre el fenotipo y el poder adquisitivo. Y muchas de estas marcas, Prada por ejemplo, que es italiana, trae mucho esa idea arraigada del fenotipo eurocentrista, blanco, delgado y demás. No se está diciendo que para su expansión, por ejemplo, a países como Japón, China y demás, no hayan utilizado el fenotipo propio de ese lugar, ¿no? Porque sí lo han hecho. Por ejemplo, utilizar pues modelos, ¿sí?,
y figuras públicas que sean asiáticas, porque sí lo hacen, pero se cae en el mismo fenotipo general, que es blanco y delgado, aunque eso ha empezado a cambiar, porque pues Prada también es dueño de otras marcas, como por ejemplo Miu Miu, ¿sí? Que es una marca mucho más económica, pero sigue siendo de alto poder adquisitivo, aunque en Miu Miu cambia el segmento, porque el segmento de la misma es un público mucho más joven y solo es para mujeres. Bueno, hay otro factor relacionado con el producto, un último factor, y es el de ciclo de vida del producto. Resulta que los productos tienden a tener distintas etapas eh, de ciclo de vida en diferentes mercados. La idea es que ustedes puedan determinar, a pesar de que es un lanzamiento, cuáles serían esas etapas que tendría ese producto. Resulta que nosotros al llegar a ese nuevo mercado podemos estar en una etapa de introducción, pero de pronto en otra realidad nuestro producto, a pesar de que va a entrar a un nuevo mercado, ya se encuentra en una etapa de crecimiento o de madurez. Y para ello les traje este ejemplo, que es una marca colombiana de Cartagena, de una diseñadora que se conoce como Mayel Coronel. Resulta que esta marca, al momento de expandirse, iba a hacerlo a través de una introducción a nuevos mercados como Europa y países como Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que en Estados Unidos, para entrar, no lo hizo a raíz de una introducción, ¿verdad? De una nueva introducción al mercado de este producto. Por ejemplo, lo pudo haber hecho a retail, ya sea en marcas como Moda Operandi, que son e-commerce dedicados a vender pues ropa de diseñadores emergentes, como es el caso de ella. ¿Qué sucede? Que pues no lo hicieron así. Buscaron a través de un contacto. Aquí también pues habla mucho de las referencias y el posicionamiento que tenga la marca en el país de origen. Lograron que una revista como Sport Illustrated tomara una de las referencias de su producto para la portada de su revista, ¿sí? Y en la portada no aparecía nadie más ni nada menos que la mamá de Elon Musk, que pues es este empresario estadounidense de origen europeo, si no estoy mal. Y resulta que la mamá pues es una modelo reconocida. Entonces, el hecho de que esta señora pues saliera con este vestuario en la revista a raíz de una oportunidad simplemente creada por relaciones públicas, pues le permitió a la marca pasar inmediatamente de una etapa de introducción a una etapa de crecimiento. Entonces miren qué chévere, porque si en Colombia pues ya tenía una etapa de crecimiento, logró entrar a un mercado internacional en esa etapa de crecimiento y próxima a llegar a una madurez, pues en la medida que va se encuentra pues por buen camino. Entonces, por otro lado, chicos, tenemos las estrategias de precio y de distribución en marketing internacional. Pues es crucial que la empresa entienda, ¿verdad?, cómo funcionan los precios en el país destino y en la ciudad destino, sobre todo teniendo claro que en primera instancia la marca pretende llegar a un país, ¿sí? Entonces, una primera opción es la adaptación de los precios. La empresa, teniendo en cuenta su realidad local, puede ajustar los precios de sus productos o servicios según las condiciones y características de cada mercado. Por eso es importante que en la segmentación se estudie muy bien cuál va a ser la selección del mercado a exportar, ¿sí? Hay que considerar ciertos factores de los consumidores, pero también los costos que le va a generar a esa marca producir ese producto en otros lugares, los aranceles y la competencia local. Dentro de las opciones del parcial va a haber una exploración de una herramienta
bastante intuitiva que les puede permitir a ustedes saber a ciencia cierta cuáles serían los costos de la producción y sobre todo los impuestos y los aranceles de los insumos que pretendan utilizar. Un ejemplo muy puntual para la adaptación de precios es una multimarca como lo es Primark. ¿Qué sucede con Primark? Al ser una marca low cost, la diferencia, por ejemplo, de ellos con Zara es que sí pretenden competir con grandes firmas, pero a precios muy bajos. Y a pesar de que, como Zara, pretenden democratizar la moda, tiene un grupo y un segmento mucho más pequeño, porque tiende a manejar precios que son más económicos que Zara y tiene una muy buena adaptación con relación a la competencia local. O sea, la adaptación de ellos de precio está siempre relacionada con la competencia local. Obviamente eso representa una desventaja para la competencia local, ¿sí? En ciertos países de Europa, pero pues es interesante que tampoco sea tan costoso como lo puede llegar a ser Zara, ¿sí? Otro factor son los precios basados en la competencia y colocando como ejemplo las marcas de lujo, existen ciertas plataformas emergentes, como por ejemplo esta es una que se conoce como Farfetch, que lo que hace es vender accesorios, ya sea de diseñadores o de diseñadores emergentes, casas de moda de lujo y casas de diseñadores emergentes. ¿Qué sucede? Que la empresa puede fijar su precio en función de qué precios ofrece la competencia. Eso no está mal. Aquí entonces el rasgo distintivo se lo debemos a la apariencia y la preferencia del producto, ¿sí? De pronto algunos consumidores se inclinarán más por determinado tipo de bolso porque le gusta más el hecho de que tenga logos, pero otros lo comprarán por una necesidad específica. De pronto yo necesito el primer bolso que está acá porque voy para playa y a nivel funcional me es más correcto comprar este. Pero si nos fijamos, los precios están más o menos en el mismo rango, entre 6 millones de pesos y 9 millones de pesos. Hablando de que pues acá este tipo de productos son de casas de moda. Existen otras marcas, como por ejemplo Fenty, que utiliza estrategia de fijación de precios globales. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas marcas que manejan un precio único a nivel global para todos sus productos, como es el caso de McDonald's, como es el caso de Starbucks, ¿sí? Pero hay ciertas marcas, como por ejemplo Zucca, que es una cafetería italiana, que pues dependiendo de la zona de Italia donde te encuentres, así más costoso va a ser el café. E incluso si estás afuera tiene un precio, si estás adentro del restaurante tiene otro precio, ¿sí? Entonces, chicos, ¿qué es lo importante aquí dentro de la estrategia de precios? Que ustedes sepan muy bien pues a cuál segmento le van a hablar para saber en qué lenguaje y en qué mensaje o cómo debe estar direccionado ese mensaje y cómo se vería reflejado a través de la estrategia seleccionada, ¿sí? Si entonces lo van a hacer por precios, si lo van a hacer pues por preferencias de producto, porque normalmente en el mercado internacional estos son los criterios de selección.